aquí en Nueva York, y entonces el lugar donde estamos y el lugar donde está el foro haría imposible que él estuviera puntual con los compromisos que tiene. Buenos días, presidente, ¿cómo está usted? Buenos días, Julio. Un grato placer saludarle a usted y a todo el equipo que le acompaña. Precisamente, presidente, nos gustaría que empezáramos hablando del foro que usted está encabezando. ¿Cuáles serían las temáticas? ¿Cuál es la aspiración? Sí, Julio, esta es la tercera edición. Debió haber sido la cuarta, pero quedó interrumpida el año pasado por motivo de la pandemia. Es un foro sobre América Latina y el Caribe en la escena global, que la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, en su versión estadounidense, que es GFDD, realiza conjuntamente con IDEA Internacional, el Instituto Internacional de Estudio Electoral y de la Democracia, ¿verdad?, que dirige el ex vicepresidente de Costa Rica, Kevin Cases, y que para la parte regional de América Latina es el doctor Daniel Sobato, muy conocido allá en la República Dominicana. Entonces, este foro tendrá una duración de 2 días, desde hoy a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y mañana continuamos en el mismo horario. Serán 6 paneles, empezando con una perspectiva global de la situación, ¿verdad?, económica, social, con motivo del impacto de la pandemia. Es un panel que va a presidir la directora de Estudios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, del Departamento Económico y Social. Entonces, luego de su intervención, pues hay varios panelistas que van a intervenir, entre ellos el doctor Wang Hua, que intervendrá desde China, especialista en temas de América Latina y de economía global. Un segundo panel, vamos a contar con la presencia de Alicia Bárcenas, quien es, como todos sabemos, la directora ejecutiva de la CEPAL, el organismo de Naciones Unidas para los problemas económicos y sociales de América Latina. Y ella se va a enfocar entonces en las tendencias que actualmente existen en la región, en América Latina y el Caribe, como consecuencia del impacto también del COVID y las consecuencias que esto está teniendo en el ámbito económico, social, en fin. Luego entonces pasamos a lo político. Habrá un panel sobre el ciclo político electoral por el cual algunos países de la región van a atravesar, y ese panel estará dirigido por Daniel Sobato. Luego habrá un cuarto panel, pero ya a partir de mañana, y ese cuarto panel entonces es sobre cooperación y solidaridad. Y al frente estará José Antonio Campo, quien fuera durante muchos años, ¿verdad?, el director de UNDESA, este Departamento Económico y Social de Naciones Unidas. Trabajara directamente con Kofi Annan cuando fue el secretario general de las Naciones Unidas. Es profesor de la Universidad de Columbia y ha sido gobernador del Banco Central de Colombia. Él va a presidir entonces el panel sobre cooperación y solidaridad en el marco de la crisis. Luego viene un quinto panel que es sobre los retos fiscales, el tema de cómo frente al gasto público expansivo que se ha tenido y una reducción de los ingresos fiscales, entonces cuál es el reto fiscal que tiene América Latina. Y ese es un panel que va a presidir el amigo de ustedes, quien les habla, ¿verdad? Y finalmente, ¿y quién les habla? Entonces esos son los 6 paneles que vamos a tener para tratar de comprender la dinámica de las tendencias globales y regionales en lo que concierne a la crisis sanitaria y a la crisis económica. Bien. Bueno, señores, continuamos conversando con el expresidente Leonel Fernández. Entonces, presidente, ya después de la información sobre este foro, vamos a iniciar la ronda de preguntas. Nosotros ayer estuvimos conversando con el presidente Luis Abinader y el tema de la reforma constitucional en la que el presidente pues tiene concentradas sus prioridades. Él insiste en la necesidad de esa reforma para la independencia del Ministerio Público, entre otras cosas. Sabemos que usted entiende que no es necesaria para la independencia del Ministerio Público,
pero ¿hay necesidad de una reforma constitucional para otros aspectos, presidente Fernández? El presidente, bueno, perdimos la comunicación. Vamos a ver si la restablecemos entonces por teléfono, como fuera, para continuar este diálogo con el expresidente Fernández, que está en Nueva York aquí encabezando un foro, que es un foro paralelo, ¿no?, a la 76ª cumbre de la ONU. Sí, bueno, entonces la desconexión fue en el caso de él. No fuimos nosotros los que tuvimos la desconexión. Bueno, señores, entonces ojalá que podamos restablecer esta conversación. Por los nombres que citó el presidente ahí, es de mucho nivel. Esta actividad, esta ronda de discusión de hoy y mañana son de mucho nivel, ¿no? No, y me llamó la atención, José, que va a haber un especialista chino en asuntos de América Latina, que desde China va a participar en el seminario. Eury, los chinos tienen especialistas para todas las cosas. Sí, no, yo sé, pero que lo importante de esto, ¿qué quiere decir? Que dentro de lo que va a tratar este foro de Funglode, está tratando de ver todas las posiciones, es decir, está las Naciones Unidas, está la CEPAL y está China. Sí, elementos importantes todos para ver cuál va a ser el curso económico, sobre todo, de América Latina posterior a la pandemia. O sea que es muy interesante. Habrán cosas interesantes ahí y, lógicamente, es lo que todos los países están planteando. No, teoría y práctica. Nosotros tendríamos que desconectarnos y volvernos a conectar. Ok. Vamos a ver. Que nosotros no nos conectemos, sí, para que bajar el ancho de banda. Julio, para que... Estamos haciendo conexión con el presidente Leonel Fernández, un seminario de una dimensión internacional. Tu líder. Líder del país. Uno de los líderes del país. Ya creo que tenemos de nuevo al presidente. Presidente, ahí nos escucha bien. Sí, les escucho perfectamente. No sé en qué momento nos interrumpió la comunicación. Ya lo del foro se había explicado, sumamente interesante, presidente. Entonces, pasábamos a preguntarle. El presidente Abinader, que estuvo con nosotros ayer aquí en el Sol de la Mañana, reitera la necesidad de la reforma constitucional que se está discutiendo en el diálogo del que su partido participa, la fuerza del pueblo. Sabemos que usted entiende innecesaria una reforma para el tema de la independencia del Ministerio Público. Mi pregunta, ¿hay otros aspectos, presidente, en los que pudiera ser necesaria una reforma constitucional? Es decir, la fuerza del pueblo que no comparte que se reforme la Constitución para el tema del Ministerio Público, tiene, sin embargo, otros aspectos en los que pudiera apoyar una reforma constitucional. Inicialmente, el presidente Abinader habló de una reforma constitucional específicamente para establecer la independencia del Ministerio Público. Nosotros dijimos que carecía de objeto una reforma constitucional para esos fines, toda vez que ya la propia Constitución, en los artículos 170 y 171, así como la ley orgánica del Ministerio Público, establece el principio de independencia del Ministerio Público. Y lo dice en estos términos: el Ministerio Público será independiente de todo órgano o poder del Estado al cual no estará subordinado. Por lo tanto, algo tan preciso en el texto legal y constitucional no amerita que se haga una reforma constitucional. Luego, en el marco del diálogo, se ha ampliado el alcance de esa reforma, lo que indica que el mensaje nuestro llegó, y al comprenderse que carecía de objeto, han introducido nuevos elementos. Nuestro criterio es que, aún faltando más de 100 leyes a ser aprobadas, 100 leyes con la finalidad de darle aplicabilidad a la Constitución del 2010, carece de sentido realizar una nueva reforma constitucional cuando no hemos completado el ciclo legislativo de la Constitución del año 2010. Ustedes recordarán que esa Constitución del 2010 fue objeto de una consulta popular que duró prácticamente 2 años. Se creó una comisión de juristas nacionales y de expertos internacionales para trabajar en lo que tiene que ver con el aspecto técnico constitucional.
Hoy día nuestra Constitución es considerada como una de las más avanzadas en Iberoamérica. Las constituciones requieren tiempo para fines de madurez, de comprensión y de aplicación. Yo creo que no tenemos por qué aventurarnos en una reforma constitucional en estos momentos cuando las necesidades del país están en otra dirección. Hoy el problema que nosotros tenemos, ¿verdad?, es el tema económico derivado, obviamente, del impacto de la crisis sanitaria. Hemos tenido una expansión del gasto público con una disminución de los ingresos. Entonces hay un tema por ahí de cómo mejorar los ingresos fiscales para la República Dominicana. Hoy tenemos un problema de seguridad ciudadana. Hoy la atención pública está más bien en el alza de los precios de los productos de la canasta familiar. Por tanto, para muchos, hablar de una reforma constitucional absolutamente innecesaria en estos momentos es una forma de distracción con respecto a los problemas fundamentales por los cuales se está atravesando el país en estos momentos. Zoila. Buenos días, presidente. Un placer saludarle y testimoniarle mi respeto y mi cariño desde siempre. Hay una nueva generación que no conoce el ejercicio de gobierno de Leonel Fernández y es una nueva generación que habla el discurso de su hijo Omar. A esa nueva generación, usted que está en este foro donde se hace una revisión posgobierno, a esa nueva generación de su posgobierno, ¿cuál es la propuesta de este periplo que está haciendo usted? ¿Y cuál es la propuesta que pueda conectarse con el lenguaje que habla esa nueva generación? En otras palabras, ¿qué hace que usted quiera ser gobernante de una generación que no habla el mismo idioma que usted habla? Bueno, es una gran pregunta la que usted me ha hecho, ¿verdad? Porque quizás para esa generación yo resulto ser una pieza de museo o un sobreviviente del Arca de Noé. Es posible. Pero yo pienso que uno aprende escuchando. Y escuchando a esos jóvenes que integran esta nueva generación, uno comprende cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus ilusiones, cuáles son sus deseos, qué les motiva a participar en la vida pública, y sobre esa base se construye una propuesta que vaya en sintonía con esas aspiraciones y esos deseos que ellos tienen. Sabe que también la política hoy se nutre mucho de estudios, de investigaciones de campo, y nosotros en la Fuerza del Pueblo ya empezamos a hacer eso, tratar de tomar el pulso a la población en sentido general y, por supuesto, conectar emocionalmente con ese sector de los millennials, ¿verdad? La generación Y, la generación Z, que hoy empieza sin duda alguna a tener un espacio propio en todos los ámbitos, no solamente el político, también en el ámbito cultural, social, etcétera, ¿no? De manera que primero es que estudiarlos, comprenderlos y luego asumirlos. José. Bueno, yo voy a hacerle al presidente Fernández, después de saludarlo y felicitarlo por su foro aquí en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas. Presidente, ayer tuvimos con nosotros al presidente Luis Abinader y le preguntábamos sobre la solicitud de ciertos sectores de pensamiento progresista de la sociedad dominicana de sacar a Pedro Santana del Panteón Nacional. Y él dijo que en principio estaba de acuerdo con eso. Me gustaría saber su opinión sobre eso y otro tema breve. Ahora hay un debate sociológico y cultural en nuestro país por las letras de los contenidos de la música urbana, el fenómeno Toquilla, que está aquí ahora en Estados Unidos participando en Miami de los premios Billboard. ¿Usted considera que las letras tóxicas, los contenidos tóxicos de la música urbana tienen que regularse, o usted está de acuerdo con lo que establece la Constitución en su artículo 49, que dice que la opinión pública no puede tener censura previa? Me gustaría su opinión sobre esos dos temas, presidente. Con respecto a lo primero, decía que no escuché bien. Por favor, José. En la última parte le preguntaba sobre el contenido que muchos sectores de la sociedad dicen que las letras tóxicas de la música urbana... que la parte de Santana, parece que no escuché bien. La parte de Santana, la primera. Sí.
Es como que si se va a sacar del Panteón Nacional. Sí, el presidente Abinader estuvo con nosotros ayer y nosotros le planteamos eso de la solicitud de ciertos sectores progresistas de la sociedad de sacar a Santana del Panteón Nacional porque él no puede estar al lado de los héroes y heroínas que él mató. Entonces, ¿estás opinando también? No, yo estoy opinando. Yo le estoy diciendo cuál es el argumento de los que solicitan eso. Y le digo al presidente Fernández que el presidente Abinader en principio está de se acuerdo. mostró de acuerdo con sacar a Pedro Santana del Panteón Nacional. ¿Qué opina él al respecto? Adelante, presidente. Mire, yo pienso que toda figura pública que se convierte en figura histórica, ¿verdad?, tiene un balance entre luces y sombras, entre activos y pasivos. Yo pienso que el personaje Pedro Santana en nuestra historia, el pasivo pesa más que el activo. Y esto así porque aunque él crea un ejército bisoño para defender la independencia de la República en 1844, ya desde la batalla de Asua se muestran debilidades. Después de haber detenido el avance del ejército haitiano, ¿verdad?, en Savannah Way, entonces él se retira más hacia la parte este, permitiendo que el ejército haitiano avance. Ya eso resultó extraño, que luego de haber propinado una derrota al ejército haitiano, entonces se retirase desde Baní a Savannah Way, permitiendo un avance que ya había sido controlado por parte del ejército. Es la primera controversia que se ve en la hoja de servicios de Pedro Santana. Pero por supuesto, lo que genera en su figura una mancha imborrable es el hecho de la anexión a España. El que el país, después de 17 años de lucha contra Haití, ¿verdad?, entonces se procediese a arriar la bandera dominicana e izar la bandera española, es un acto de eclipse de la soberanía nacional y de la autodeterminación de la República Dominicana, obviamente que lo coloca en un plano de repudio en la historia del país. El hecho del fusilamiento de María Trinidad Sánchez, ¿verdad?, también enlutece su periodo de gobierno. Por lo tanto, lo que creo es que nunca debió haber estado en el Panteón Nacional. Incluso cuando el doctor Balaguer pronuncia el discurso, le hace imputaciones directamente. Es obvio, insisto, que todo personaje público es objeto de controversia, pero el pasivo pesa más que el activo. Las sombras predominan sobre las luces en el caso de la figura histórica de Pedro Santana, y es que no solamente debe sacarse el Panteón Nacional, es que nunca debió haber estado. Esa es mi opinión sobre ese particular. Sobre el caso de la música, la letra de la música urbana, en principio existe, tal como lo señala José, el principio de la libertad de expresión. O sea, no hay censura previa, no existe el concepto de censura previa. Lo que hay son consecuencias o responsabilidades ulteriores. Por tanto, aunque está regulado todo lo relativo a la obscenidad, protección de la niñez, etcétera, ¿verdad?, eso es una sanción a posteriori, no hay censura previa. Por tanto, es la manera en que puedo interpretar el tema de las composiciones y las letras de la música como de cualquier forma de expresión humana. Presidente, con las sanciones a posteriori, no con las regulaciones, no con las limitaciones preventivas a la opinión de ellos, ¿verdad? Fue lo que dijo. Sí, porque es que no puede haber censura previa frente a nada, no existe. Sería una violación constitucional a la libertad de expresión. Bien. Ahora, con posterioridad, sí, porque hay una regulación sobre lo que tiene que ver con difamación, con injuria, con calumnia, con obscenidad, ¿verdad? Protección de la niñez. De niños y adolescentes. Así es. Eso está previsto en la ley. Sí. Y ya luego, si esa composición musical quebranta esos principios, entonces hay sanciones previstas por la misma legislación. Bueno, señores, estamos conversando con el expresidente Leonel Fernández. Ahora vamos a hacer una pausa técnica, básicamente técnica, para hacer la reconexión por Zoom, por razones de tiempo, y continuamos inmediatamente esta conversación. Presidente, den unos segundos que haremos esta reconexión lo más rápido posible, por favor. Muy bien. Entonces, muy bien. ¿Cómo no? Nosotros continuamos aquí. Vamos a hacer la pausa. Cambio y fuera, Mauri.